bueno que podamos orar como iglesia. Y bueno, como cada miércoles vamos a comenzar reflexionando en la palabra del Señor. Recuerden que estamos en nuestro plan de lectura anual, los invitamos a seguirlo, no se pierdan estas últimas días de plan de lectura. Estamos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, así que si todo el año no pudiste acompañarnos con el plan de lectura anual, estás a buen momento para unirte. No te pierdas estas lecturas de libros como Hechos de los Apóstoles. En las próximas semanas estaremos comenzando la lectura de Romanos, así que pon este objetivo como un objetivo para la semana, que puedas leer la Biblia diariamente a través de este plan de lectura. Los animamos a hacerlo y cada miércoles de oración tomamos algún texto relacionado a la lectura de esta semana para poder compartirlo al inicio de nuestra reunión. Y el día de hoy vamos a estar reflexionando en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 39. Les pido que puedan tener sus Biblias abiertas en estos versículos. Y he titulado a la reflexión de esta noche La misión de la iglesia. Entonces fíjense lo que dice el versículo 26 de Hechos capítulo 8. Dice así: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró un etíope eunuco. Entonces, algo muy importante de ver en estos primeros versículos es lo que significa ser cristiano realmente, porque declarar que Jesucristo es nuestro Señor y que es nuestro Salvador implica, además del hecho de la salvación que hemos recibido en Cristo, además de esta nueva relación que tenemos con Cristo y con su iglesia, también implica que estamos en una misión. Por eso hemos titulado la reflexión de esta noche La misión de la iglesia. Si tú eres un seguidor de Jesucristo, si tú eres un hijo de Dios, si eres un discípulo de Jesús, entonces significa que estás en misión. ¿Y cuál es esta misión? La misión de Dios realmente no es que cada uno de nosotros tenga una misión diferente o que cada iglesia tenga una misión diferente. Todas las iglesias locales deben de unirse en una misma misión, que es compartir con los demás lo que hemos recibido en Cristo, es decir, las buenas noticias del Evangelio, discipular a otros, enseñar a otros, hablar de las buenas noticias del Evangelio y vivir las buenas noticias del Evangelio. No solamente estar en misión implica recordarnos el Evangelio, también implica vivir con nuestra identidad puesta en Cristo para que podamos ser testigos de Jesús en este mundo, que personas conozcan a nuestro Señor y Salvador no solamente por lo que dicen nuestras palabras, sino también por nuestras acciones. Entonces, eso es algo muy importante. Básicamente, esta es nuestra misión como iglesia: testificar acerca de Cristo, hablar acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros, hablar de su vida, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, en estos momentos está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, pero que también Cristo viene por segunda vez. Esto debe ser la forma de pensar de todos los cristianos, una forma de vivir cristocéntrica, una cosmovisión de la vida cristocéntrica, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos, que nuestras actividades diarias estén centradas y enfocadas en Cristo. Entonces, aquí vemos a Felipe, uno de los 12 apóstoles, siendo guiado por este ángel del Señor, que le dijo que fuera al camino que bajaba de Jerusalén a Gaza, y ahí se encontró con un etíope eunuco, que era alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, es lo que nos dice el texto, reina de los etíopes, ¿verdad? Entonces este era un etíope eunuco. Y hay algo muy interesante que debemos recordar acerca de los eunucos. Ahí en Deuteronomio capítulo 23, si ustedes lo leen, ahorita no lo voy a leer completo, pero si ustedes les llama la atención y van a Deuteronomio 23, ahí verán que se nos dice que los eunucos no podían acceder al templo de Dios. Ahí en Jerusalén los eunucos estaban excluidos junto con otras personas que Dios había dicho que nunca entrarían en su templo. Pero más adelante, si continuamos nuestra lectura en el Antiguo Testamento y llegamos, por ejemplo, al libro del profeta Isaías, capítulo 56, versículo 4, vemos que Dios dice lo siguiente acerca de los eunucos. Dice: porque así dice el Señor, a los eunucos que observan mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas.
eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Entonces, ¿qué es un eunuco? Tal vez para algunas personas la palabra eunuco sea ya un concepto familiar, pero muchas personas tal vez no entiendan lo que es un eunuco. Bueno, un eunuco, como estaba encargado de cuidar a la reina, tenía que pasar por un proceso de castración para que no tuviera realmente, pues, este deseo o la oportunidad de poder hacerle algo a la reina, ¿no? Entonces, eran personas que estaban como esclavos destinados a eso, sin poder tener descendencia, sin poder tener hijos e hijas, y eso era un eunuco, y como era una persona que, pues, era mutilada, realmente era considerada como una persona impura, por eso no podía estar en la presencia de Dios. Pero aquí vemos que hay una contradicción en la Biblia acerca de los eunucos. Primero en Deuteronomio se nos dice que no pueden acceder al templo, y luego aquí en Isaías vemos que sus nombres, y si se mantienen fieles a su pacto, sus nombres van a estar dentro del templo. Vemos una contradicción aquí. La respuesta es no. Fíjense, la idea es que nada impuro, nada deforme o defectuoso puede estar en la presencia de Dios, porque Él es santo. En ese sentido, la ley no solo excluye a quienes no están santificados, sino que también maldice a todos los que no cumplen sus mandamientos al 100%. Así los eunucos estaban incluidos en esta ley que condena a todo lo que es contrario a Dios y la creación perfecta que Él estableció en el principio. Entonces, los eunucos también son parte de este mundo caído, de este mundo en rebelión en contra de Dios. Pero fíjense cómo en las promesas de restauración, así como Dios promete en Isaías restaurar a Israel y restaurar todo lo que está mal en el mundo, así también Dios, hablando de la restauración que va a traer, y sabemos que esa restauración es por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahí también en esa restauración están incluidos los eunucos. El Señor no se olvida de los eunucos y los incluye en este proceso de restauración. Qué curioso que de las 8 conversiones que terminan con un bautizo en el libro de Hechos de los Apóstoles, una tenga que ver con un eunuco. Eso es algo increíble de leer para los judíos en el tiempo de la primera iglesia, que Dios incluyera a los eunucos y los hiciera parte de su pueblo. Y de hecho, eh, este pasaje seguramente escandalizó a los judíos de esa época. ¿Cómo es posible que alguien que no es parte del pueblo de Dios, alguien que es una persona deforme como un eunuco, cómo es posible que Dios lo acepte? Pero hoy tenemos que recordar que las buenas noticias del Evangelio son para todos los que las necesiten, para todos los que reconocen que están rotos, para todos los que son excluidos de la comunión con Dios por no poder cumplir la ley. Y entre esos estamos tú y yo, ¿estamos de acuerdo? Entonces es precioso este pasaje donde vemos que este eunuco que estaba a cargo del tesoro de la Candace, reina de los etíopes, había ido a Jerusalén para adorar. No podía entrar al templo, pero podía adorar por lo menos ahí, en un lugar donde a los gentiles se les permitía estar cerca del templo. Entonces sabemos por este pasaje que de alguna manera Dios estaba obrando ya en la vida de un eunuco que va a Jerusalén deseando adorar, y esto nos recuerda lo precioso de la misión que tú y yo tenemos como iglesia de Cristo. Esta misión que se trata de compartir con otros nuestra fe en Jesús. Que realmente vemos cómo Dios está obrando en el corazón de muchas personas, en algunas personas, no en todas las personas, porque Dios sabemos que tiene a sus elegidos, pero aquí vemos cómo Dios ya está obrando en la vida del eunuco, y este había venido a Jerusalén para adorar. Entonces continúa diciendo el versículo 28. Y de regreso a su país, iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Felipe se acercó deprisa al carro. Al oír que el hombre leía el profeta Isaías, preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Entonces, algo interesante es que debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para poder compartir el mensaje del Evangelio a los que nos rodean. Es decir, siempre hay oportunidades para compartir nuestra fe con otros. Fíjense, la Biblia no nos enseña que Felipe o que Pablo o que el mismo Jesús lograron convertir a todos aquellos con los que hablaron. ¿Están de acuerdo? De hecho, muchas personas no le creyeron al mismo Jesús, no le creyeron al mismo gran apóstol Pablo, y hubo muchas personas que no le creyeron a los apóstoles. Entonces, no tienes que tener una presión porque todas las personas a las que les compartes tu fe tengan que creerte, ni tienes que obligarlos a que conozcan a Jesús y te acompañen a la iglesia los domingos.
No, realmente como dijimos, en algunos Dios ya está obrando y cuando les hablamos van a responder bien y van a venir, van a querer conocer más y otros no. Lo importante es que estemos dispuestos para encontrar una oportunidad para hablar con las personas que necesitan escuchar las buenas noticias del Evangelio. Si lo escuchan y se interesan, qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Y si no te quieren escuchar y si no les interesa lo que dices, sigamos siendo sus amigos, sigamos interesándonos por ellos y sigamos tratándolos bien. Y cada vez que tengamos una oportunidad, otra vez, volvamos a proponer una conversación acerca del Evangelio. Entonces, fíjense qué buena pregunta le hace Felipe al etíope. ¿Acaso entiende usted lo que está leyendo ahí en el versículo 29? El versículo 30 y luego dice el versículo 31. ¿Y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Vemos esta disposición del eunuco de querer aprender. Y el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Bueno, nosotros, ahora que tenemos nuestras Biblias, sabemos que el eunuco etíope estaba leyendo una porción de Isaías capítulo 53, este pasaje en el que Isaías describe a este siervo sufriente del Señor, a este enviado de Dios que iba a ser humillado, que iba a comportarse como un cordero que humedece ante su trasquilador. ¿Cuántas pistas tenemos en el libro de Isaías de esta labor mesiánica que cumple perfectamente nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como el libro de Isaías y todo el Antiguo Testamento está plagado de referencias de cómo Jesús vendría a cumplir esas promesas realizadas al pueblo de Israel. Y entonces, cuando le pregunta el eunuco a Felipe, dígame usted, por favor, versículo 34, dígame usted, por favor, de quién habla aquí el profeta, de sí mismo o de algún otro, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Fíjense qué interesante esto, un pasaje del Antiguo Testamento utilizado para presentar a Cristo. Tenemos que recordar esto, los primeros cristianos, los miembros de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, no tenían el Nuevo Testamento impreso como lo tenemos nosotros, no tenían forma de hablar de Cristo si no era desde el Antiguo Testamento, de las escrituras hebreas. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender, y esto es una parte muy importante de nuestra misión como iglesia, tenemos que aprender cómo el Antiguo Testamento nos lleva al cumplimiento de todas las promesas acerca de la salvación que se cumplen en Cristo. Todo el Antiguo Testamento lo podemos relacionar con la gran narrativa de la historia de la redención y encontramos conexiones en cada pasaje del Antiguo Testamento que nos pueden guiar hacia los temas de la historia de la redención, como la creación, la caída, el pecado, eh, la esperanza de un mundo restaurado. Entonces tenemos que aprender cómo relacionar todos estos temas que están en el Antiguo Testamento para poder presentar a Cristo como el cumplimiento de todo lo que se anunció por la ley y por los profetas, que esa es la escritura hebrea. Así lo hizo Pedro el día de Pentecostés, así también lo hizo Esteban antes de que fuera apedreado, así lo hizo también Felipe con el etíope, explicando las buenas noticias acerca de Jesús desde un texto del Antiguo Testamento, y nosotros también tenemos que aprender a hacer esto. Y dice el versículo 36, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mire usted, aquí hay agua. ¿Quién pide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro, ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Entonces Felipe, al explicarle las buenas noticias, al explicarle que tenía que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, le dijo que tenía que ser bautizado como un discípulo de Jesús. Y así como Cristo dijo, vayan a todas las naciones, hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dijo, recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo se le conoce este texto que acabo de leer? Se le conoce como la Gran Comisión. Ahí está, no es la gran sugerencia, es la gran misión que Dios le da a su iglesia, ir a todas las naciones a ser discípulos para llevarlos al bautizo trinitario.
Y después Jesús dice esto: recuerden que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Para qué está Cristo con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Fíjense, no solamente para acompañarnos en medio de nuestros problemas, porque a veces reducimos toda la compañía de Jesús y su presencia en nuestras vidas en cómo me va a ayudar a pasar los problemas que tengo en este momento, a cómo voy a enfrentar las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar. Desde luego que ahí tenemos la presencia de Jesús todos los días hasta el fin del mundo, pero tenemos que recordar esto, que Jesús también nos acompaña para que podamos cumplir en nuestra misión, la misión de Dios, la misión que Dios nos ha encomendado como su iglesia, de poder renovar todas las cosas a través de la predicación del Evangelio, anunciar el reino de Cristo, no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones, con lo que hacemos por los demás en nuestra vida diaria, en nuestro trato con nuestra familia, con nuestros vecinos, con las personas con las que nos relacionamos en nuestros trabajos, día a día, en el tráfico, en el transporte público. Tenemos que recordar eso, que somos cristianos 24/7 y también 24/7 los 365 días del año estamos en misión. Y qué precioso es esto, porque finalmente fíjense lo que dice el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Qué oportunidad tan preciosa tenemos de bendecir a otros, de traer esperanza a otros a través de la predicación del Evangelio. Cómo la predicación del Evangelio trajo alegría, trajo esperanza, trajo restauración al eunuco, y tenemos este registro en la Biblia de que el encuentro con Felipe no fue en vano, trajo alegría, trajo esperanza a la vida del eunuco. Así que qué preciosa esta misión que el Señor nos ha dado de poder traer esperanza en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas que tanto necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Así que asegurémonos de que estamos hablando, de que estamos viviendo las buenas noticias, de que no estamos hablando de otras cosas, que no estamos hablando de nuestro testimonio, de nuestras historias, que nuestra conversación principal no son las ideologías que hay en este mundo, la sabiduría de este mundo, como veíamos el domingo. No, que hablemos de la sabiduría verdadera que es Cristo. Hablemos de su gracia que se nos ofrece, de que hagamos ver a las personas que no le conocen acerca de su necesidad de conocer a Cristo y reconocerlo como su Señor y su Salvador. En eso debemos enfocarnos. Esa es nuestra misión y debemos estar dispuestos y preparados para cumplirla en cualquier momento, y poder, a través de la vida de Jesús, transformar las vidas de otras personas, poder colaborar en Dios con esto. Qué misión tan preciosa es la que tenemos como iglesia, que podamos orar. ¿Por qué no oramos hoy, esta noche, como iglesia, para que el Señor nos siga capacitando para poder vivir en misión, en la missio Dei, en la misión de Dios que tenemos de cumplir tú y yo todos los días de nuestra vida, ahora que somos sus hijos, ahora que somos seguidores de Jesús? Así que pensemos en esto mientras oramos.